Hola a todos, les doy la bienvenida. Aquí se presenta el programa del primer semestre de L1 Gramática Española y contiene la ortografía, el sustantivo, el adjetivo y los determinantes. Hoy estudiaremos la ortografía de la letra, primera parte. Hablaremos de su origen, definición, reglas de uso, sus sonidos y practicamos todo lo aprendido con ejercicios de uso. ¿Se ha preguntado cuánto conoce el idioma español o se sabe escribir correctamente las palabras? Si la tarea le parece fácil, le aseguraremos que al diario la gente comete errores ortográficos o tiene dudas que comprometen la buena comunicación, porque los errores están mal vistos, ya que muestran nuestra ansiedad y falta de serenidad. Por ejemplo, si entregas un documento a tu jefe con ese tipo de equivocaciones, seguramente te lo señalará. Y si en la universidad tus pruebas tienen faltas, te sacarán puntos. En la ortografía, tan solo una letra mal usada podría darle otro sentido a lo que queremos expresar. Se suele confundir el uso de la letra B con la letra V, o la letra C con la letra Z, o la doble L con la Y, y viceversa. Si no sabe la diferencia entre vez y vez, es porque ves televisión y rara vez abres un libro, y ahora sí lo ves, o le repito otra vez. Origen de la palabra ortografía. ¿Qué se entiende por este término? Pues bien, si remontamos a su origen etimológico, este término proviene del griego de las dos palabras orto, que significa recto, y grafía, escritura, y las dos palabras nos dan la escritura correcta. Por tanto, podemos definir la ortografía como hace la Real Academia Española, un conjunto de reglas que regulan la manera correcta de escribir las palabras de una lengua, o conjunto de normas de carácter convencional. No podía ser de otra forma, porque de lo contrario todas las lenguas que tuvieran los mismos sonidos los representarían en las mismas grafías. Caso que no ocurre así. Por ejemplo, la tan española letra ñ existiría en todas las lenguas en las que existiría el fonema palatán nasal sonoro, y no ocurre ni en el francés ni en el catalán, por ejemplo, que también disponen de este fonema, como ocurre en lo siguiente. Para aprender una lengua hay que empezar por su alfabeto. El alfabeto español está formado por 27 letras que son la representación gráfica de la lengua hablada, y todas son femeninas. Todas las letras se pronuncian, excepto la H, porque es una letra muda. El alfabeto consta de 5 vocales, A, E, O, U, I, y las demás letras que quedan son consonantes. Aquí se presentan las letras, su pronunciación y un ejemplo de uso que las corresponde. A, amigo. B, balón. C, celo. D, dedo. E, elefante. F, fiel. G, general. H, hormiga. I, idioma. J, juego. K, kilómetro. L, leche. M, madre. N, nombre. Ñ, mañana. O, ojo. P, padre. Q, queso. R, regla. S, serpiente. T, tesoro. U, usted. V, vaca. W, vagón. X, xilófono. Y, hierba. Z, zapatos. Ahora pasamos a las reglas principales del uso de las letras. El uso de la B, de la V, de la J, de la G, de la doble L, de la N, de la M, de la R y la doble R, de la S, de la W, de la Y y de la Z. Empezamos con el uso de la B. La B se escribe después de la M, como en hombre, sombrero, alhambra, cambio.
Se usa en las combinaciones BL-BR, por ejemplo, blanco, cable, brillo. Se usa en los infinitivos terminados en ver, bir, buir, por ejemplo, beber, recibir, contribuir. Además que se usa cuando la acompañan las sílabas bra, bre, bri, bro y bru. Por ejemplo, bra, acostumbra, bravo, bre, breve, diciembre, bri, brida, brincar, bro, broca, bromuro, bru, brutal y bruja. Y ahora pasamos al uso de la letra V. La V se confunde con la B porque es también un fonema bilabial sonoro. Se usa la V después de la N. Como ejemplo, invierno, invento. Se usa en las combinaciones de VBV. Por ejemplo, adverbio obvio. Se usa en los adjetivos terminados en abo, ibo y boro. Como por ejemplo, bravo, activo, carnívoro. Y se usa en las voces compuestas que empiezan con las dicciones vice y vía, como por ejemplo vicerrector, viano. Ahora le toca el turno a la letra J. La J se escribe en las palabras terminadas en age, como coraje, drenaje, hospedaje, terminadas en eje, ejercicio, ejercía, ejecuto, terminadas sin ige, dije, fije, terminada sin oje, afloje, despoje, terminada sin uje, produje, conduje. También en los infinitivos terminados en jar y giar, ejemplo, enojar, ojear. En los sustantivos y adjetivos terminados en gero, gería, como por ejemplo, relojero, ligero, relojería, brujería. Pasamos a la letra G. La G se usa en los verbos terminados en egerar, como aligerar, contagiar, colegiar. Terminados en ger, como coger, escoger, inmerger. Terminados en gir, como fingir, exigir, sumergir. Se usa la G con las combinaciones gen, ejin, como por ejemplo, general, página. Con los prefijos gio, legi, legis, por ejemplo, geografía, legítimo, legislativo. Y se usa con los sufijos gio, gia, gésimo, por ejemplo, sufragio, alergia, vejísimo. En cuanto a la doble la doble L se escribe en las palabras terminadas en aye, ella, elle, ello, como por ejemplo, muelle, calle, bella, cuello, en las palabras terminadas en io, ia, como por ejemplo, cepillo, maravilla, tornillo y rodilla, en las palabras empezadas por fa, fo, fu, por ejemplo, fallar, folleto, fullero. Hay algunas excepciones donde se reemplaza la doble L por la Y, como por ejemplo apoyar, ensayar y rayar. Para la letra M, se usa la M antes de la P, como por ejemplo empezar, empacar, empantanado. Se usa antes de la P, como por ejemplo ambos, ambiguo, hombre. Para la N se escribe antes de la V, como por ejemplo enviar, envejecer, envidia. Se escribe asimismo cuando la palabra está formada con los prefijos con, en, in, como por ejemplo connotación, ennegrecer, innoble. Ahora pasamos a la R y la doble R. Empezamos con la R. Se usa al principio de la palabra y se pronuncia de modo fuerte, como por ejemplo Roma, ropa, regla. Se usa a mediados o al final de la palabra y se pronuncia de modo suave, como por ejemplo ahora, mejorar. Ahora pasamos a la doble R. Se usa cuando está entre dos vocales, como por ejemplo en carro, turrón, arrancar.
Se usa cuando hay un prefijo antes de la doble R, como por ejemplo en antirrobo, prerequisito y vicerrector. La S se escribe en los adjetivos terminados en oso, osa, ismo, ista, es, esa, ense, estre, como en famoso, preciosa, rarísimo, inglés, inglesa, ateniense, silvestre, deportista. Se escribe en los sustantivos terminados en sion, sor y so. Por ejemplo, ilusión, revisor, conciso. Se escribe en los infinitivos terminados en sar, como por ejemplo en amasar, remesar. Para la W, se escribe en las palabras incorporadas a la lengua castellana. Se reemplaza la W por la V, como por ejemplo vagón, que vuelve vagón, vagón. Se utiliza en las palabras de origen inglés, como la palabra Washington. Suele pronunciarse como si fuera la U. Washington, Washington. Cuidado, se escribe con la V y no la U. Se utiliza en las palabras de origen alemán, como por ejemplo Walter, y suele pronunciarse como la V, por ejemplo Walter, Walter. La Y se escribe al principio de la palabra como en hierba, yo. Se escribe a mediados de la palabra para reemplazar la I entre dos vocales, como por ejemplo en el verbo atribuir, atribuyeron, y el verbo huir, huyó. Se escribe al final de la palabra como por ejemplo rey, ley, ay, hoy. Se escribe como una conjunción copulativa para unir dos palabras, queso y leche, dos verbos, marchar y correr, dos frases u oraciones, mi padre lee un libro y mi madre prepara la comida. Terminamos con la letra Z. Nunca se escribe con la E, como por ejemplo seno, cerebro, 70. Tampoco con la letra I. Sintaxis, circo, cierre. Normalmente se escribe en los demás casos y con las demás vocales, como por ejemplo zo, zara, zumo. Ahora dejamos que la sonoridad tome sitio con las letras y sus sonidos, siguiendo reglas específicas. Tenemos tres tipos de grupo de letras que descubrimos a continuación. Grupo de letras que representa un solo sonido, con la ch, la doble L y la doble R. Cuando dos consonantes se unen, se llaman los dígrafos, como en la letra ch, que es la unión de la C y la letra H, como chocolate, chico, chicle, y la doble L, como lleno, llave, ella. La doble R, perro, correr, guitarra. La letra Q siempre forma grupo con la letra U, que no se pronuncia, como por ejemplo, queso, quemar, quién. Practicamos lo aprendido con el primer ejercicio, que trata de completar las palabras con las letras que representan un solo sonido, para poder descubrir algunas comidas en español. Tenemos el primer ejemplo. A mí me encanta chocolate, pero engorda. Antes de pasar a la solución, tome un bolígrafo y una hoja y hace el ejercicio. ¿Ha contestado correctamente o se ha equivocado? No importa, aquí está la solución. Es extraño, pero a Fátima no le gusta ningún queso. La paella de pescado es un plato muy rico. ¡Qué buena está la tortilla de patatas! En Madrid toman churros con chocolate. Como todos los días pollo con patatas fritas. ¿Has probado las alcachofas con chorizos de este restaurante? Segundo grupo de letras que pueden representar sonidos diferentes. Tenemos la C. Cuando está delante de la A, O, U, se pronuncia K, Ko, Q, como casa, cosa, cuñada. La C cuando está delante de E y de I, se pronuncia C,
como por ejemplo celo, cine. Pasa lo mismo con la letra G. Cuando está delante de A, O, U, se pronuncia ga, go, gu, como gato, gota, gustar. Y cuando está delante de la E y de la I, se pronuncia G, como por ejemplo general, gigante. Ejercicio número 2. Subraya las mismas letras que puedan representar sonidos diferentes. Cosa, cielo, cola, velocidad, cerrar, crema, conciencia. Guerra, agenda, tragedia, gracioso, gorro, lengua. Solución del ejercicio número 2. El color rojo en la primera lista de palabras representa el mismo sonido. Cosa, cola, crema, conciencia. En cuanto al color verde, también lo mismo. Cielo, velocidad, cerrar, conciencia. En cuanto a la segunda lista de palabras, con la G, tenemos el color rojo que representa la G cuando está delante de A, O, U. Se pronuncia ga, go, gu, como por ejemplo en guerra, gracioso, gorro, lengua. En cuanto al segundo, agenda y tragedia, cuando la G está delante de E. Tercer grupo de letras diferentes que pueden representar el mismo sonido. Tenemos la C, la Q y la K, que suelen pronunciarse igual, como una K. Casa, kiosco, Alaska. La B con la V, como broma, barba, vaca, vasco. La C, cuando está delante de E y de I, se pronuncia cerrar, cine. Como la Z, cuando está delante de A, O, U, se pronuncia zapato, zorro, zumo. La J con la G, cuando están delante de E y de I, se pronuncian igual, como jefe, jirafa, gente, gigante. La doble L y la Y suelen pronunciarse igual, como llamar, pollo, playa, yo. Si está preguntando cómo se puede hacer la diferencia a la hora de escribir una palabra, le digo, hay que aprender vocabulario. Tercer ejercicio. Matar dos pájaros de un tiro. Se trata de completar las palabras con las letras que faltan y encontrar la definición de la frase. Una verdura que nos hace llorar. Lugar donde podemos ver animales de sitios muy diferentes. Parte del cuerpo donde tenemos el cerebro. Forma geométrica redonda. Persona que no puede ver. Número igual a nada. Ciudad más importante de un país. Espectáculo con payasos y ferias. Volvemos otra vez con la solución del ejercicio número 3. Una verdura que nos hace llorar es la cebolla. Lugar donde podemos ver animales de sitios muy diferentes es el zoológico. Parte del cuerpo donde tenemos el cerebro es la cabeza. Forma geométrica redonda es el círculo. Persona que no puede ver es el ciego. Número igual a nada es el 0. Ciudad más importante de un país es la capital. Espectáculo con payasos y ferias es el circo. Y ahora lo que nos queda por decir es que la ortografía es nuestra identidad que tenemos que cuidar. Les aconsejo leer muchos libros, revistas o periódicos para mejorar su escritura, ya que mientras más palabras mal escritas veamos, más se graban en nuestra memoria. Queridos estudiantes, les dejo ahora con 2 manuales que seguro les servirán mucho para estudiar gramática española y practicar ejercicios. Muchas gracias por su escucha. Para cualquier duda, quedo a su entera disposición. Les dejo mi correo electrónico.